Uno de los últimos sueños que yo tuve, ahorita cuando estábamos orando, había un bloqueo en las visiones porque yo no estaba teniendo mucha claridad en los sueños por mucho rato. Y yo sé que Dios hizo su trabajo aquí hoy, el Espíritu Santo, porque me libró de eso. Pero me recuerdo cuando era como 2 o 3 años atrás que Eddie de aquí me dice, hermano, prepárate que hay una misión que viene para que tú vengas conmigo a México. Y yo no sabía nada de la cobertura de las iglesias que teníamos, pero en el sueño el sign de la ciudad decía, bienvenido a Rafael Cardel. Y cuando él me dice, mi hermano, esto es el pueblo a donde vamos a visitar, ni me lo dijo. Y yo dije, ¿Cardel? Y él dice, sí. Y como muchos de nosotros, cuando soñamos algo o hay un llamado para nosotros, ¿qué hacemos? No, yo no estoy listo. Yo le dije a él y al pastor, lo siento, pero yo no estoy preparado para ir a este viaje. Y ellos dijeron, tranquilo, en la próxima vez te tenemos en cuenta. Y después pasaron como 7 meses. Y otra vez, yendo por una calle que yo nunca reconocí, y dice, bienvenido a Tecuala. Yo dije, Tecuala, estos nombres más raros. Y esta vez, y el próximo día, no, miento, el día como siguiente, como 2 días después del sueño, otra vez Eddie viene a donde mí y me dice, hermano, tenemos un viaje para México, queremos que tú vengas a esa misión con nosotros. Y yo digo, a Tecuala, ¿verdad? Y él dice, pero como tú sabes, si acabamos de recibir noticia que esa era la iglesia, tú no lo tenías que hacer y ahora estoy listo. Y ya fui y fue una bendición porque ahí era como confirmación. Tú no puedes esconderte de los llamados que el Espíritu Santo tiene en ti. Y muchas veces yo siento que la gente dice, ay, pero es que no me merezco esa bendición. Es que yo no estoy listo para servir de esa capacidad. Pero no es la voluntad suya. Siempre va a ser la voluntad del Dios Todopoderoso que vive en nosotros. Compartir en sí el sueño, yo quiero compartir que en la otra ocasión que estuvimos aquí, pues con los testimonios que yo estuve escuchando, pues muchas veces uno ya decide perdonar a las personas que tú sabes que te han lastimado, pero quiera uno no se da cuenta que hay heridas que todavía están. Entonces con los testimonios de las demás hermanas yo vi que había cosas que me estaban lastimando mucho. Entonces yo había pedido una cita con usted y no se pudo llevar a cabo, pero entonces yo estaba como mentalmente preparándome, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿cuáles son las cosas que me han lastimado y que necesito sanar? Entonces pues estaba yo recordando como desde mi niñez, como autoevaluándome yo, y entonces pues hubo cosas y pues que le pedí al Señor que me sanara. Y pues yo tengo que ser honesta, yo como que nunca me he querido meter en guerra espiritual y todo eso. Pues sí, le oro al Señor y he leído sus libros y he hecho las oraciones, pero era como que decía, pues de lejos es mejor, ¿no? Pero entonces después de esa reunión he empezado a tener más sueños y he empezado a cuando oro, comenzar a hablar en lenguas, pero también ya comenzar en guerra espiritual, termino en guerra espiritual. Entonces, después de eso, de una oración así, pues yo me levanté y me fui con mis hijos, con 2 de ellos a la calle y tuve una experiencia pues sobrenatural, pero también un poco espantosa porque la camioneta que yo llevaba le perdí el control de repente, pero yo vi que no era algo natural, sino que la camioneta como que estaba flotando y yo no tenía el control de ella. Entonces se fue de un lado al otro y mi hija comenzó a gritar y nos íbamos a estampar en unos árboles, pero yo dije, no, esto no es natural. Entonces yo dije, ya, en el nombre de Jesús, porque yo llevaba el pie en el freno y la camioneta no frenaba, sino que iba como flotando. Y
Y cuando dije, ya en el nombre de Jesús, la camioneta se paró. La camioneta no tiene ningún rasguño, ni nosotros, gracias al Señor. Pero entonces yo dije, bueno, veo la protección de Dios, pero también vi que sí que había algo que no le gusta que entrara en guerra espiritual. Después de eso tuve un sueño porque hace poco murió un joven que pues era muy querido por nosotros, era un joven de la iglesia, que por mucho tiempo después ya no sabíamos de él, y nos dolió mucho a mi esposo y a mí la partida de él. Entonces en el sueño yo me soñaba orando y llorando, y le decía yo al Señor, porque como les digo, soy honesta, como que en eso yo no me he querido meter mucho, y en el sueño yo le decía, Señor, perdóname porque yo no he querido responsabilizarme del llamado que tú me has hecho, pero hoy estoy aquí, Señor, porque yo no quiero ver a más jóvenes muriendo, Señor, y no tener la certeza si ellos se fueron contigo o no. Así que yo me pongo aquí, Señor, como una guerrera de oración. Aleluya. Señor, préstame uno de tus ejércitos para orar por ellos. Entonces, eso era en mi casa, y cuando yo le decía eso al Señor, orando en cada, me decía el Señor, sí, Aida, yo te presto uno de mis ejércitos. Y en eso se dimensionaba el sueño y aparecían un montón de ángeles con espadas detrás y todos así ejercitados. Entonces, pues es como una confirmación de que no es lo que tú quieras, es el llamado que ya te hice. Y como les decía, me había estado autoevaluando y recordaba muchas cosas que pasaron en mi niñez. Yo recuerdo que en una ocasión, en una fiesta después de comer, me puse muy mal, y entonces mis abuelos habían dicho que algo me habían dado en la comida porque eso estaba como envenenado. Entonces hoy el Señor confirmó eso, que el Señor sacaba toda cosa que se me había dado a comer. Y cuando yo llegué aquí, era lo que yo cerré mis ojos y inmediatamente yo sentí como una mano se metió dentro de mí, y yo veía como algo negro iba saliendo antes de que hablaran la palabra, antes que dijeran todo eso, y empezaron a romper cosas de brujería. Entonces yo todo eso lo había estado recordando porque el Señor me lo trajo a memoria, lo que había pasado en mi niñez, todo eso. Entonces ahorita que estábamos viendo, pues es una confirmación del Señor, de todo lo que Él está rompiendo, de todo lo que Él está anulando y de lo que está sanando en mí. Y te decía, mami, mira, ven, dicen que hay un tesoro. Y nosotros nos acercábamos y estaba un señor, y yo le digo el nombre del señor que era de nuestra comunidad, y él le dice, sí, es que la niña me pregunta que qué estoy haciendo, y yo le digo que estoy buscando un tesoro. Entonces en mi recuerdo lo que yo quería saber era qué hacía ese señor cavando ese hoyo. Entonces cuando yo le pregunto eso a mi mamá me dice, ¿y tú cómo sabes eso? Y le digo, porque yo me acuerdo de eso. ¿Qué estaba buscando ese señor en ese hoyo? Entonces me dice, pero es que eso no puede ser posible porque eso pasó cuando yo estaba embarazada de ti. Wow. Entonces, pero yo lo tengo como un recuerdo. Entonces no lo tengo igual así como algo que es sobrenatural ni nada de eso, sino un recuerdo. Entonces ella en una ocasión, su hermana vino a visitarla, su hermana mayor, y le comentó, ¿no? Eso. Y le dice, mira, Juan, y yo no sé qué signifique ni nada, pero sí sé que es posible, porque mi hijo también recuerda la vez que mi mamá murió. En una ocasión me dijo, mami, ¿qué hacíamos con unas florecitas blancas junto a una tía que tú tenías? Entonces el recuerdo era de cuando ella estaba embarazada y estaban enterrando a su madre. Entonces no tengo explicación, pero sé que es posible porque a mi hijo le sucedió. Entonces lo dejamos así. Entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué tengo ese recuerdo? ¿Por qué tengo ese recuerdo? Y ese rato en la administración, el Señor lo que me decía es para que sepas que eres amada desde el vientre de tu madre. Amén. Porque lo que se me decía, lo que se ministraba, porque sí, obviamente yo sé que mis padres me aman, pero llegó un momento que yo llegué a sentir que ellos no me amaron, que fui como rechazada en ciertas áreas de mi vida. Entonces ese rato eso era lo que el Señor me ministraba, y entonces ahora entiendo que cada cosa tiene un propósito en Dios, porque entonces eso era lo que me decía, es por eso, y me decía, porque desde el vientre de tu madre te he amado, y que yo tenga la evidencia
que Él me tenía en su mano y que Él me amaba en ese momento. Entonces, eso quería compartirles.